La iglesia ha echado a un lado estos temas de liberación, porque el primero que no quiere bregar con demonios es el pastor. El primero que no quiere echar fuera diablo es el apóstol. El primero que no quiere echar fuera los demonios es el evangelista. Este ministerio es muy ignorado y por eso tenemos gente endemoniada en pleno altar. Los demonios no se alojan en el cuerpo. Los demonios se alojan en la dimensión del alma. El alma tiene diferentes tipos de dimensiones. Por eso cuando una gente va a hacer un pacto con el diablo dice: mira, yo te doy Lamborghini, te doy Ferrari, te doy millones de dólares, te doy mansiones. Y tú le preguntas al diablo: diablo, ¿qué tú quieres? El diablo te dice: lo único que yo quiero para darte todos los tesoros que tengo es tu alma. ¿Qué dimensión y qué importante es el alma que el diablo es capaz de entregar todos los tesoros del mundo con la única intención de tener tu alma? Hay gente que viven con metresa y hay gente que tienen hijos espirituales con la metresa. Hijos espirituales. Hay familiares de mujeres, 5 hermanas, y ninguna se han casado. 50 años cada una y ninguna se han casado. ¿A qué viene eso? Porque hay espíritus que las reclaman. Esos espíritus son celosos con esas mujeres. Igual 6 hermanas y toditas se han casado y toditas se han divorciado. Hay una maldición. 6 hermanas, todas se casaron y que en el amor, y que yo en el amor soy un idiota, he sufrido. No, es que hay un demonio. La segunda oportunidad que me permite estar aquí, poder ser de bendición a ese público que está 100% pendiente y activo para aprender. Número 1, ministro del Señor, la liberación es poner en acción lo que estaba atado. O sea, estaba atado. A través de la liberación es totalmente libre. El nombre lo dice: liberación, liberar, soltar. Tiene que ver con soltar lo que estaba atado, con sacar a la luz lo que estaba en tiniebla, con quitar las cadenas que en una ocasión ataban. Y si tú supieras que uno de los ministerios más poderosos y más gloriosos que existe se llama el ministerio de la liberación. El ministerio de la liberación. Sí, es el ministerio uno de los más poderosos y más gloriosos. Y si te cuento algo, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, no el 80, el 100% del ministerio de Jesús fue de liberación. El 100, no di que un 70, un 80, el 100%. Porque cuando sanaba, libertaba. La Biblia misma te menciona claramente el demonio de tumor. La Biblia te menciona el demonio de tumor. La Biblia te menciona el demonio de epilepsia. La Biblia te menciona el demonio de ceguera. La Biblia es un mapa, es un GPS. Lo que pasa es que muchas personas le andan corriendo a este ministerio de liberación. Cuando Cristo avanzaba en este ministerio, hoy en día la gente le andan corriendo al ministerio de liberación. La gente quiere profetizar, la gente quiere llamar gente por nombre, pero no entiende. Usted puede llamar a una gente por nombre y puede seguir atada. ¿Cómo? Desáteme eso. Usted puede llamar por nombre a una gente por nombre y apellido y puede seguir atada. Yo siento y veo en el espíritu Lucrecia Fernanda, sí, la llamaste. Dios así mío. te dice Dios: viene una jipeta, viene una casa, ok, viene una bendición, sí, pero esa mujer que tú estás llamando por nombre y apellido está luchando con la masturbación. Dios del Está cielo. luchando con un espíritu de suicidio. Está luchando con un espíritu de muerte. O sea, le dijiste que viene una bendición, pero no la libertaste. Entonces, fíjate que hoy en día en la mayoría de las iglesias, Ay, Padre. esos son cultos poderosos, gloriosos, pero nadie cae endemoniado. Nadie cae endemoniado. Nadie recibe liberación. Las profecías se han convertido en el pan de cada día y yo creo en la profecía, pero ¿dónde está la bendita liberación? La iglesia ha echado a un lado estos temas de liberación. ¿Por qué? Porque el primero que no quiere bregar con demonios es el pastor. Dios mío. El primero que no quiere echar fuera diablo es el apóstol. El primero que no quiere echar fuera los demonios es el evangelista. Lo primero que salen corriendo el grupo de adoradores que están frente a la plataforma adorando. Entonces este ministerio es muy ignorado y por eso tenemos gente endemoniada en pleno altar. Vino
el hermanito de la homosexualidad, que le llamaban, en vez de Mario, le llamaban María, y se meneaba como un trompo en el mundo. Y viene a Cristo y el pastor ni lo doctrina, porque el tipo tiene dinero, ni lo doctrina, ni le enseña, ni lo libera. Y al mes el hombre está de que cantando y adorando y danzando. Está endemoniado. Dios mío. Está endemoniado. Entonces, en tiempo atrás te doctrinaban. Tú tenías que pasar en que sea 3 o 6 meses de doctrina para luego de tú mostrar públicamente un arrepentimiento genuino. El segundo era el bautismo, pero la gente se convierte en hoy, ya el otro día lo están bautizando sin recibir liberación. Entonces hay una etapa y hay un proceso de liberación. Un proceso de liberación. ¿Cuál es ese proceso de liberación? Ejemplo, yo vengo, vamos a suponerlo así, de la droga, del crack, fundido, y me convierto hoy. Yo no puedo bautizar a esa gente mañana. Necesito un proceso, número 1, de dar fruto digno de arrepentimiento. Número 2, un proceso de yo mismo entender como pastor de que esa persona ha recibido una total liberación. Y no de la noche a la mañana entra la liberación. Hay liberaciones que duran meses. Hay liberación que duran años, porque el Espíritu de Dios te irá libertando mientras tú vayas entregándole áreas en tu vida. Y voy a entrar muy profundo en esa área. Dios mío, desate eso, pastor. Bueno, mira, hemos escuchado acerca del endemoniado gadareno. Eso tú lo has leído, estaba endemoniado. Terrible. Estaba endemoniado. Ahora, la gente no conoce en el trasfondo de la historia de esa familia o de esa tribu. El endemoniado gadareno viene de la tribu de Gad. ¿Usted escuchó eso? Terrible. Viene de la tribu de Gad. Cuando Josué iba a pasar el Jordán para ir al otro lado, hubieron 2 tribus que dijeron: no vamos a pasar al otro lado. Y estaba la tribu de Rubén, estaba la tribu de Gad. Y la tribu de Gad dijo: nosotros no vamos a pasar, porque estamos cansados de que por fe nos vamos a quedar aquí por lo que podemos ver. Estamos seguros aquí. Porque la gente habla en el endemoniado gadareno, pero escucha el trasfondo y escucha qué pasó. ¿De dónde proviene? ¿De dónde proviene? Entonces la tribu de Gad se quedó en la orilla. Y es un peligro cuando tú te quedas en la orilla. Y el pueblo o la tribu de Gad se quedó en la orilla, mientras todo el pueblo pasó al otro lado. ¿Qué pasó cuando se quedó en la orilla? Comenzó a involucrarse en lo que la ley mosaica decía que ellos no se podían involucrar. Wow. ¿En qué se involucraron? Comenzaron a criar cerdo. Dios mío. Para un judío, el criar cerdo era una abominación. Terrible. Era algo que era totalmente visto de una forma desacreditable ante los ojos del Altísimo. Entonces comenzaron a criar cerdo. La nube, la gloria, se apartó de ellos y se quedaron en la orilla criando cerdo. Lo que en antes era algo que era una aberración, se convirtió en una fuente de ganancia. Dios Yo no sé si mío. usted me puede entender en el día de hoy. Poderoso Dios. Cuando nos alejamos de Dios y nos quedamos en la orilla, lo que en antes era pecado, lo convertimos en una fuente de ganancia. En una fuente de ganancia. Wow. Entonces los cerdos, que estaba prohibido para un judío, prohibido para un hebreo, se convirtió en la fuente de ganancia. Mira, cuando nos alejamos de Dios, miren qué nos involucramos. Dios. Y dice que ellos, aparte de involucrarse con los cerdos, porque escucha esto que lo voy a necesitar más adelante. Dios mío. Podían criar, y había oveja, había caballos, había cordero, que no es lo mismo que oveja. Pero ellos se involucraron más con los cerdos. Wow. Y comenzaron a hacer brujería, hechicería, porque habían gente de Egipto también involucrada. Hacían brujería. Y dice que a uno de los príncipes de Gad le cayó una maldición. Dios mío. Después que la generación siguió pasando, le cayó una maldición a varios de los príncipes de Gad. Y esa maldición siguió de generación en generación. Y ahí es que llega
este hombre endemoniado del linaje, que le llaman el endemoniado gadareno, no es porque su nombre es gadareno, es porque provenía de la tribu de Gad. Elías Tibista, su apellido no es Tibista, es que proviene de la tribu de Tibis. Entonces, como proviene de ahí, se le llamaba con el nombre de donde provenía. Jesús, ¿de qué? De Nazaret. Estaba representando el lugar de donde él venía. Entonces, aquí quiero que tú agarres esto. Cuando Cristo llega al escenario, oye lo que dice Jesús: pasemos al otro lado. ¿Por qué? Porque esa tribu le pertenece a Dios. La gente no, pero ¿por qué Cristo está diciendo pasemos al otro lado? Porque esa tribu de Gad, aunque se alejó de Dios, Dios entonces viene a acercarse a ella. Entonces, cuando Cristo ya llega a Gadara, dice la Biblia que cuando llega allá, el demonio que estaba en él se acerca. ¿Por qué viniste a atormentarme antes de tiempo? Número uno, no era el tiempo. No era el tiempo. No era el tiempo. No era el tiempo. ¿A qué se refiere con ese tiempo? Porque no era tiempo de Cristo venir a atormentarlo. Pero Él es soberano. Dios mío. Y Él llega cuando quiere, a la hora que quiere y como Él quiera. Wow. Entonces, ¿por qué viniste a atormentarme antes de tiempo? Número 2, aprendan esto. En el único texto bíblico que Cristo le hace una pregunta a un demonio es ahí. Cristo no andaba con el espíritu de Alofokel y de Capricornio haciendo entrevistas como vemos ahora. ¿Cuánto tiempo tiene ahí? ¿De dónde viene? ¿De África? ¿De China? Cristo no andaba en coro. Pastor, pero hay gente que Dios los lleva a esa dimensión y sacan informaciones de esos espíritus y Dios opera maravillosamente. Entonces son mayores que Jesús. Porque Jesús muchas veces, escucha, yo te estoy hablando Biblia. Dios mío. Es Biblia. Yo no vine a hablar a mareo, es Biblia. Muchos demonios bíblicamente querían hablar. Jesús le decía: cállate. Cállate. Sé quién eres. Cállate. Wow. Entonces el problema es que queremos información de los espíritus cuando el Espíritu de Dios me la puede dar. Dios mío, repita eso. Tú no estás listo para esa conversación. Desate eso, pastor. Entonces, Cristo le pregunta: ¿cómo te llamas? Legiones. ¿Por qué? Porque Cristo quiere una enseñanza. Todos sabemos que una legión era un capitán romano, la cual tenía 6,000 soldados a su disposición. Eso lo hemos escuchado 2 millones de veces. Ahora la pregunta sería: ¿cómo un ser humano puede tener 6,001 demonios dentro de él? Y yo comprendí que un ser humano puede tener hasta 50,000 y 100,000 y 200,000 demonios dentro de él. ¿Cómo puede ser eso posible? Porque los demonios no se alojan en el cuerpo. Los demonios no se alojan en el cuerpo. No se alojan en el cuerpo. ¿Dónde se alojan los espíritus? Los demonios se alojan en la dimensión del alma. El alma tiene diferentes tipos de dimensiones. No es en el cuerpo. Por eso vas a encontrar un David diciendo: no saca mi carne, no saca mi espíritu, saca mi alma de la cárcel para que te adore. Porque lo que el diablo secuestra no es el cuerpo. Wow. No es el espíritu. Lo que Satanás busca secuestrar es el alma. Por eso Ezequiel dice: el alma que pecare, esa morirá. No dice el cuerpo, no dice el espíritu, habla del alma. Entonces los demonios que tenía este hombre estaban alojados en su alma. Y cuando tienen el alma secuestrada, pueden gobernar entonces el corazón, la mente, el espíritu y el cuerpo. Wow. Entonces, de ahí hay un demonio que quizás está controlando el cerebelo. Dios mío. Otro está controlando el cerebro. Otro está controlando la masa encefálica. Otro está controlando los ojos. Otros están controlando el oído porque trabajan en unidad. Entonces, los demonios están atados al alma y tienen el alma atada. Por eso Cristo vino no a salvar tu cuerpo, no a salvar tu espíritu,
Cristo vino para salvar tu alma. Yo he venido para que nadie se pierda, sino para que todos procedan al arrepentimiento. Poderoso. Por eso, cuando una gente va a hacer un pacto con el diablo dice: mira, yo te doy Lamborghini, te doy Ferrari, te doy millones de dólares, te doy mansiones. Y tú le preguntas al diablo: diablo, ¿qué tú quieres? El diablo no te va a pedir tu cuerpo. El diablo no te va a pedir tu espíritu. El diablo te dice: lo único que yo quiero para darte todos los tesoros que tengo es tu alma. Entonces, qué dimensión y qué importante es el alma, que el diablo es capaz de entregar todos los tesoros del mundo con la única intención de tener tu alma. Dios. Estoy hablando con gente que dicen: yo no tengo nada valioso. Tu alma es valiosa. Poderoso, Dios. Por eso que cuando una gente muere sin Dios, Satanás no viene a buscar al cuerpo. No le interesa, porque del polvo venimos y al polvo volveremos. El diablo viene por tu alma. Incluso, ¿a dónde va el alma? ¿A dónde va? El alma va a un lugar determinado dependiendo cómo el hombre o la mujer haya vivido sobre la faz de la tierra. Si hizo lo bueno, va a un lugar de paz y de alegría y de gozo. Hizo lo malo, va a un lugar de tormento. Entonces, lo que va a sufrir, sea en el infierno, es el alma, no el cuerpo. El alma es tu reflejo. El alma es el asiento de las emociones. Por eso te digo, la mayor liberación no es la del cuerpo, es la del alma. Wow. ¿Cuáles son las consecuencias de una alma atada? Número 1, no escucha. No escucha. Número 2, no ve. Número 2, está muerto. La palabra muerte significa separación. Wow. Muerte tiene que ver con separación. Ese es el significado correcto en hebreo, separación. Incluso todo el que anda sin Dios está muerto andando en la calle, porque está separado. Por eso Cristo decía: yo soy la vid verdadera. Lo que Adán quería comerse en el Edén, salió del Edén y ahora está caminando entre ustedes. Dios mío. Sí, porque cuando Dios lo saca del Edén, era para que no comieran del árbol de vida. Pero el árbol de vida salió del Edén y está entre nosotros, y ahora está dentro de nosotros. Dios. Por eso Cristo dice: yo vine para que ustedes tengan vida, pero la tengan en abundancia. Ya no que ir al Edén, el Edén está dentro de mí. Dios. Entonces, poderoso. El pastor vino dimensionado hoy. Siempre estoy dimensionado. Poderoso. Pastor, hay algo terrible. Usted estaba hablando acerca de que cuando una persona está endemoniado, su alma está atada por los demonios. Y esa alma que está atada por los demonios tiene como resultado que puede que su mente esté atada, puede que su corazón esté atado. Puede no, que está. Que está atado, ¿verdad? Entonces, en la carne, es decir, en su cuerpo, se manifiesta lo que hay en su alma. Claro que sí. Pero entonces la pregunta sería: ¿cómo diferenciamos una persona que esté endemoniado, una persona que esté influenciado y una persona que esté poseído? Cuando hablamos de endemoniado, estamos hablando poseído. O sea, el peor y el mayor estadio, el último, es la posesión. La posesión. Ya cuando alguien está poseído. ¿Puede un cristiano estar poseído? Claro que sí. ¿O endemoniado? Claro que sí. Hay muchos cristianos endemoniados. Bíblicamente, pastor. Claro que bíblicamente. Es que no hay que ir tan profundo. Si usted dejó de orar y dejó de ayunar, y usted anda en avería, y usted anda chuki, bebiendo cerveza, bebiendo romo y bailando la de Yailin, ¿me entiendes? Bim, bom, bom, bom. Tú te endemoniado, no hay que ir muy lejos. Pero una persona con esa característica que usted está dando, no habita el Espíritu de Dios en ellos. Es que se le fue. Más profundo y agárrate. Dale. Saulo era un ungido y el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Era cristiano, era evangélico, y te voy a dar un poquito más, era rey, que no era un cualquiera, era un ungido. Y dice que vino un espíritu malo de parte de Jehová, y cuando venía sobre Saúl, Saúl bailaba boogie y bailaba che y meneaba los pies y te bailaba toda la canción, endemoniado, y quería matar a David. O sea, cuando yo te hablo, que no termine de hablarte de la atadura en la dimensión del alma, por eso te dije ahorita, y no terminé de decirte que lo voy a volver a necesitar. Cuando Cristo llega, ¿cómo te llama Legión? Dando a entender cuántos son. Cristo lo que quiere darle a entender a sus discípulos que andaba con ellos
y a nosotros, esta generación, cuánto ese hombre tenía endemoniado en la dimensión del alma. Y gobernaban desde ahí, porque el alma es el centro de mando. Por eso tú ves gente que está en la iglesia, pero están luchando con atadura. Porque la atadura no está en la carne, está en el alma. Y de ahí es que manda las informaciones. Entonces, hasta que tú no te entregas por completo, pero te hablé que hay procesos de liberación. A medida que tú te vayas entregando a Dios, el Señor te va liberando. Ahora caigo aquí. Cristo, antes de sacar los demonios por primera vez le hacen una petición. Atención, había oveja, te dije, había caballo, había cordero, pero no te da algo que cuando ellos hacen la petición, que Cristo dice, ¿qué es lo que ustedes quieren? Queremos ir a los cerdos. ¿Por qué no fueron a la oveja? ¿Por qué no fueron? ¿Por qué no fueron a los corderos? ¿Por qué no fueron a los caballos? Dios. A la gallina, a los demás animales que estaban ahí. Vamos a los cerdos. Porque lo que separó a la tribu de Gad de Dios no fueron las ovejas, no fueron los corderos, wow, no fueron los caballos, fueron los cerdos. Lo inmundo. Entonces, fíjate algo, cuando esos espíritus salieron, esa energía, porque ellos son reales, ellos son veraz. Cuando salieron todos esos espíritus, los cerdos, bajo un violento correr, cayeron en un despeñadero, o peñadero, como lo llamen, y ahí murieron. Entonces, aún así, el pueblo no entendió la visitación que tenía. Le dijeron a Jesús, sal de aquí. Preferían quedarse con sus cerdos, con sus demonios, y no con Jesús. Hay gente que no quiere que Jesús lo liberte. ¿Qué representa eso, pastor? ¿El qué, ministro? Personas que deciden quedarse con los cerdos y no con Jesús. Normal. Hay gente que han vendido sus hijos en Haití. Eso es real. Por plata. Eso es más real que el aire que tú estás respirando ahora mismo. Hay gente que han vendido sus hijos, han vendido familiares, han vendido hasta su propia alma real por dinero, por fama y por cosas pasajeras. Volviendo al tema de la liberación, que eso hay que hacer una segunda parte, porque esto es demasiado profundo. Wow. La liberación es más fuerte de lo que nosotros creemos y nosotros pensamos. La Biblia te dijo ahorita que habla acerca de los demonios de tumores. Hay demonios que su función, porque cada demonio tiene una función, tiene un poder especial. Hay demonios que su función es traer sordera. Hay enfermedades que no son naturales. Te voy a decir algo. El 85% de las enfermedades no son naturales. Son provocadas por demonios. Y hay demonios que su función es traer sordera. Hay niños y personas que nacieron sordos. Fue porque vinieron con un espíritu. Niños endemoniados desde su nacimiento. Hay niños que hoy en día ya son adultos que nacieron con un demonio de epilepsia. Ay, él nació así, demonio. Pero ¿cuál es la causa por la cual un niño que ni siquiera en el mundo estaba venga al mundo con un espíritu? Ministro, escucha ciencia, escucha profundidad y todo el que está conectado para los que dicen que no. Es Biblia que yo estoy hablando. ¿Cuál es la causa? Sí. Cuando el patriarca hace un pacto con el diablo, esa maldición sigue a la primera, segunda y cuarta y quinta generación. Dios mío. De igual forma, Dios hizo un pacto con Abraham. Y ese pacto siguió la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. Abraham, la gloria siguió sobre Isaac. La gloria siguió sobre Jacob. La gloria siguió sobre José. Y la gloria siguió con la tribu. Entonces, bíblicamente, la Biblia dice que había un joven. ¿De qué era el demonio? La Biblia dice, los doctores, los científicos dicen, era epilepsia. Estaba convulsionando. Epilepsia. Dice que el espíritu que él tenía lo quería matar desde niño. Wow. Lo tiraba en el fuego, lo tiraba en el agua. Ese demonio no podía ver agua. Era un demonio de Aquaman. No podía ver agua. Porque quería ahogarlo. Es más, un vaso con agua. Y el demonio estaba buscando la forma de entrarle la cabeza en el vaso al muchacho.
fuego en que es una vela. Dios mío. Trataba de meterle la mano. Ahora escucha, cuando Cristo llega, ya tú sabes la historia, que los discípulos no pudieron sacarlo porque los discípulos nunca se habían enfrentado a un nivel de demonio de ese tipo. Wow. Y eso que cuando fueron los 70, ellos echaron fuera demonios, eran demonios rasos. Raso. Sí, porque hay demonios rasos. Hay demonios que son rasos, hay demonios que son cabos. Sí. O sea, que hay jerarquía demoníaca. Eso es bíblico. Entonces, cuando Cristo, antes de echar fuera el demonio, Jesús le hace una pregunta al papá. ¿Qué tiempo tiene así el adolescente? ¿Qué le dijo el papá? Desde niño. Escucha ciencia para los que dicen que hay niños que no están endemoniados. Desde niño, le dijo el papá. O sea que desde niño el muchacho estaba poseído. Eso ya estaba poseído, no bajo la influencia. Claro, poseído y bajo la misma influencia del mismo Satanás. Ahora, ¿por qué Cristo, antes de manifestar la liberación, le pregunta qué tiempo tiene así? Dios mío. Porque hay gente, vamos a ponerlo así, esta es tu casa, y tú agarras a buscar la escoba y tú quitas toda la tela de araña. ¿Cómo queda la casa? Limpia. Limpia. Pero no mataste la araña. La araña seguirá produciendo ¿qué? Tela de araña. Si tú vas al patio de tu casa y hay un árbol y tú cortas el árbol, este árbol, toda esta hoja me está molestando y lo cortas por mitad, está muy bien. Pero a los 2 meses, ¿qué va a hacer el árbol? Va a crecer. Va a retoñar. Y el problema de muchos de los que nos están mirando, que no han matado la araña, mata la araña. Dios mío. Tú tienes que matar esa araña que está produciendo la tela de araña. No te quitando el árbol por la mitad porque va a retoñar. Wow. Tú tienes que sacarlo de raíz. Dios te sacó de la brujería, te convertiste, pero engavetaste todos los cuadros. Dios mío, pastor, eso es peligroso porque hay personas que, por ejemplo, salen. Por eso te dije que hablar de liberación, tenemos que meterle una segunda parte, Dios una mío. tercera y una cuarta y una quinta y una sexta. Y seguirlo ahí, para que no meta un video, y seguirlo ahí, porque es un tema muy profundo. Es muy profundo porque el detalle está que el mundo de la liberación es muy amplio. Tenemos personas que, por ejemplo, Dios Muy amplio, no, es uno de los más amplios. Por eso te dije que Jesús, no el 80%, el 100% del ministerio de Jesús. Incluso te dije, mira esta sanidad que se manifestó. ¿Fue sano, sí o no? Pero ¿qué es lo que tenía? Espíritu. Un demonio Demonio. de enfermedad. Dios mío. La ciencia decía epilepsia. Cristo dijo, es un diablo que tiene. Hay otra mujer, 18 años caminando, ¿con qué? Encolvada. Encolvada. ¿Sabe qué decía la ciencia? Agárrate. ¿Qué decía la ciencia? Que ella tenía un tumor en la columna vertebral. Y el tumor había crecido tanto que ella no podía ya estar parada. Y la columna vertebral ya estaba doblada. Eso no fue lo que dijo Jesús. Wow. Cuando Cristo la vio, dijo, espíritu de enfermedad, sal de ella. Hay mucha gente, y no quiero entrar todavía, pero hay mucha gente que me están mirando que no pueden dormir de noche. Wow. Sienten paso, Dios mío. que lo llaman por su nombre. Es tan fuerte que hay gente que cuando se acuestan en la cama sienten como que algo se acuesta. Dios. Hay gente que viven con metresa. Y hay gente que tienen hijos espirituales con la metresa. Hijos espirituales. Te estoy diciendo que hablar de liberación, eso requiere al pasito para que puedan digerir lo que estamos hablando. Dios mío. Incluso, fíjate, my God. Poderoso. Te suelto esto. Desátelo. Hay familiares de mujeres, 5 hermanas, 5 hermanas. y ninguna se han casado. Dios mío. 50 años cada una y ninguna se han casado. ¿A qué viene eso? Porque hay espíritus que las reclaman. Esos espíritus son celosos con esas mujeres. Igual 6 hermanas y toditas se han casado y toditas se han divorciado. Hay una maldición. Wow. La gente no le llega a esto, hay una maldición. Dios mío. 6 hermanas, todas se casaron y que en el amor, y que yo en el amor soy un idiota, he sufrido. No, es que hay un demonio.
Dios mío. Hay un demonio. ¿Cómo puede una mujer que tenga 5 hermanas, que ninguna estén casadas o ninguna haya podido tener un matrimonio feliz? Porque es otra cosa. Hay mujeres que nunca se casan, pero hay otras que siempre se divorcian. ¿Usted entendió lo que le dije? Te estoy explicando, ministro, bajo un viento y bajo una gloria, que en el mundo espiritual hay gente que están casada y casado con entidades espirituales. Incluso hay hombres que no necesitan tener relaciones sexuales con mujeres físicas, porque toda la noche llega una entidad espiritual real, le quita los pantaloncillos, le quita los pantalones, le hace hasta sexo oral y también se le sube encima y se le menea como un remolino y el hombre eyacula real. Igual la mujer, se le sube el hombre encima, esa entidad espiritual, y tiene relaciones sexuales con ella, y la mujer toda la noche está totalmente saciada. Y eso es más real que el aire que tú respiras. Lo que pasa que la mayoría de las iglesias, lo que estamos hablando de la unción, de la gloria, del poder, que levántate, que prospera, que avanza, pero hay muchas profundidades espirituales que nadie la quiere tocar. No podemos avanzar estando atados. Entonces, hay muchas dimensiones espirituales que nosotros conocemos. Ejemplo, los que tienen altares diabólicos. ¿Cómo tú me dices a mí que tú le vas a poner un arroz a un cuadro, supuestamente a una vela, y cuando tú vuelvas, di que el arroz no va a estar ahí, que el bizcocho no va a estar ahí, el ron, que el refresco rojo no va a estar ahí? Y muchas veces está, pero lo que el enemigo se lleva es la energía. El mundo espiritual trabaja con energía. Por eso que cuando tú estás en tu cama y te visita el espíritu incubo, sucubo, y que tú eyaculas, tú crees que solamente tú eyaculaste. El demonio se está llevando la energía. Wow. Se está llevando semillas. Se está llevando más de 300 millones de semillas. Y eso lo empodera. El esperma tiene un poder que empodera a los demonios. Empodera a los demonios. Claro, por eso cuando tú eyaculas en una vulva que no es tuya, tú estás empoderando demonios. Tú no estás listo para esta conversación. Dios mío, pero ¿cómo se empodera un demonio? O sea, el demonio se empoderó, pero ¿en base a qué? Es que mira, tú tienes algo que los demonios no tienen. Desate. Que solamente tú lo portas de tu creador. ¿Qué Satanás no tiene? Escucha esto con mucha atención y mucha delicadeza, los que están. Cuando Satanás arrastra, tienes que escuchar esto. Desate. La tercera parte de los ángeles que se la llevó, Satanás cometió su peor error. ¿Por qué? Porque Satanás es un ser creado, no es el creador. Y Satanás no tiene facultad para crear. Sin embargo, me llevaste la tercera parte. Yo voy a hacer ahora 7 billones más de ángeles. Entonces, Satanás no puede crear. Él lo único que puede hacer es hacer discípulo, como lo está haciendo. Eso sí, hacer discípulo. Sin embargo, tú y yo sí podemos crear. Podemos crear. Y para poder crear, Dios puso una semilla en tus genitales, dentro de ti. Por eso Dios le dice a Adán: llena la tierra. ¿Cómo? No es orando, no es ayunando, es teniendo relaciones sexuales. Entonces, ese esperma que sale del hombre, salen millones de semillas, millones de niños. Entonces, cuando el enemigo logra que tú eyacules donde no tenga que eyacular, eso es poder para él. Wow. Los demonios se sacian, las maldad se sacian y reciben poder. Dios mío, poderoso. Una persona evangélica que está en los caminos del Señor, ya, ¿verdad? Viene de ese mundo donde quizás estando atado a ese tipo de influencia, donde tenía relaciones sexuales con metreses y con espíritus, ¿cómo puede ya dentro de la iglesia desligarse de eso? Todo depende de la entrega que tenga esa persona. Por eso te hablé que la liberación es un proceso. Muchas veces Dios baja bajo su gloria y su misericordia y su soberanía, ¡fum!, liberta por completo. Pero ¿cuándo Dios liberta por completo? Cuando hay una disponibilidad. Porque hay gente que no quieren soltar todos los cerdos. Wow.
Hay gente que sueltan la mitad de los cerdos Dios mío. y otros no quieren soltar los cerdos completos. Sí, yo sé que es pecado, pero me gusta. Yo sé que está mal, pero es que me encanta, me gusta. Incluso hay gente que no se han convertido porque dicen que es que yo sé que si me convierto tengo que soltar las 4 mujeres que tengo, aparte de mi esposa. Wow. Tengo que soltar 4. Por eso Cristo le pregunta a la mujer samaritana: ¿cuántos maridos has tenido? ¿Cuánto fue? Ella dijo: 5, ¿no fue? Y Jesús dice: pero el que tú tienes tampoco es tuyo. Dios mío. Ha pasado un reguero de marido, pero no lo quiere soltar. Entonces la mujer samaritana sí estaba dispuesta a que las dimensiones de su alma fuera libre por completa. Tenemos gente con 10 años y 15 años dentro del evangelio y todavía siguen atadas en ciertas áreas, porque hay áreas que son libres y otras que no son libres. Áreas que son libres y otras no. Claro, y toman oportunidad, danza. Quizás tú tengas áreas en tu vida que no han sido libres. Quizás yo tenga áreas en mi vida que todavía no han sido libres. Por eso el poder de Dios no se puede manifestar en plenitud, porque para que el poder de Dios se suelte, hay cosas que tú tienes que perder. Pero hay cosas, ¿Tú pastor, escuchaste eso? Sí. Hay cosas que tú tienes que perder. Pero una cosa es tener áreas atadas, otra cosa es tener espíritu dentro de nosotros. Porque, por ejemplo, puede que usted tenga una costumbre o algo que no le agrade a Dios dentro de usted y usted esté luchando con eso para vencerlo día tras día. Eso es cierto. Pero que tú tengas una área atada en tu vida o una costumbre que no has podido dejar, significa que tengas un espíritu o esté endemoniado. Mala costumbre es una cosa. Estamos hablando de espíritu, áreas. Hay gente que están dentro de la iglesia, te repito, que vienen de la brujería, que más adelante en la segunda vamos a tocar, que se convirtieron y tienen los cuadros. Tú tienes al diablo metido en tu casa. ¿De qué mala costumbre tú me estás hablando? No es una costumbre. Tú tienes al diablo metido en tu casa. Tú no has quemado esos cuadros. Y bíblicamente el apóstol Pablo dice que le traían cuadros, pañuelo, y él lo quemaba. Terrible. Entonces tú no has quemado, porque en cada cuadro, en cada pañuelo, en cada cadenas de esas raras, hay espíritu escondido. Y te voy a decir algo: los espíritus de menos rango son los que necesitan un cuerpo. Wow. Los de menor rango son los que necesitan un cuerpo. Dios mío. Porque ya un principado no puede poseer una persona. El diablo no puede poseer una persona. El que diga que el diablo, no, el diablo no puede poseer. Ese tiene al diablo. No puede poseer. Tiene un representante del diablo. Pero el diablo no. Ningún humano tiene la capacidad para resistir al diablo dentro de él. Es que el diablo tiene un cuerpo. El diablo tiene un cuerpo. Pastor. Claro que sí. Tiene un cuerpo no físico, una entidad. Un cuerpo espiritual, pero real. Real, es un cuerpo real, pero espiritual. Ahora, los espíritus de bajos niveles, aunque tengan rango, ellos sí necesitan un cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando tienen un cuerpo, ellos reposan. Reposan. Claro, por eso dice que cuando el espíritu sale de una persona, andan por lugares secos. Lugares secos, vueltos locos, porque los espíritus sufren. Wow. Los espíritus lloran. Hay cárceles espirituales. Cuando ellos no cumplen con su función, ellos son azotados. Dios mío. Sí, porque así como tenemos armaduras físicas, hay armaduras espirituales. Hay espíritus que evangélicos le cortaron un brazo. Wow. Le sacaron un ojo. Esas son cosas reales. Pues estoy hablando de cosas espirituales para que no me malinterpreten. La Biblia dice que los ángeles que no mantuvieron su dignidad fueron apresados. En cárceles de oscuridad hay cárceles espirituales. Poderoso Dios. ¿Tú estás listo por lo que estoy hablando aquí? Dios mío, varón, es que esto está terrible, lo estoy procesando. Pastor, ahora bien, hay cárceles espirituales. Los demonios son azotados si no cumplen su función. Claro que sí. Ejemplo, hay un demonio que fue mandado para matarte a ti en tal accidente, como me pasó conmigo. Yo iba con el bebé y con mi esposa, iba manejando normal. Y de repente el vehículo, ¡wow! Y venía un vehículo a 1000 y pico. Por milésima de segundo, mi esposa dice mismo: el Señor reprenda al diablo. Y alguien llegó, yo no, alguien llegó y me aquietó la mano y me estabilizó la mano. Dios mío. El ángel de Jehová. Wow. Ese espíritu que no pudo cumplir con su función es azotado.
Es azotado porque fue una misión que te pusieron. Ahora, si logra la misión, es coronado, es galardonado, es subido de nivel. Asciende. Lo que se ve fue creado ¿de qué? De lo que no se ve. Entonces, todo lo que nosotros estamos viendo ya en el mundo espiritual ya estaba. Señores, nosotros estamos hablando de tecnología. En el mundo espiritual hay tecnología. Esto es nuevo para nosotros, pero hace rato que el iPhone pasó por ahí. Dios mío. Esa gente va más para allá. El iPhone 2.800 millones ya lo tienen. El mundo espiritual es más agresivo. Wow. La gente está equivocada. La gente cree. Mira, un demonio, cualquiera, tiene la capacidad para hacer cosas como tú no te lo imaginas. Uno. Un solo. Y te voy a contar algo. Hay espíritus demoníacos que son más violentos que el mismo diablo. Violento, agresivo. ¿Tú no has visto gente en los prié y montar con un demonio? Tú tienes que entender, con un demonio. Un solo espíritu. Y tienen la capacidad para comer vidrio. Wow. Para andar encima del vidrio con un demonio. Dios mío. Para andar encima del fuego. Poderoso Dios. Y gravitan en el aire. Ahora imagínate qué puede hacer un hombre lleno del Espíritu Santo. Dios mío. Un hombre lleno del Espíritu Santo mató un león. Poderoso. Un hombre lleno del Espíritu Santo se enfrentó a 1000 hombres y lo derrumbó con una quijada de burro. Un hombre lleno del Espíritu Santo dividió las aguas del Mar Rojo. Poderoso. Un hombre lleno del Espíritu de Dios hizo que fuego descendiera del fuego. Del cielo. Entonces, me da mucha pena. Porque este ministerio está siendo ignorado. La liberación. Oye lo que dijo Jesús. Isaías capítulo 61 versículo 1. Claro, Isaías lo está diciendo, pero Jesús vuelve y lo repite. Cuando se cumple la profecía en él y él está en la sinagoga, Jesús repite lo que está profetizando Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Número 1, para traer buenas nuevas a los afligidos. Número 2, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Número 3, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. O sea que el que no está en liberación es un prisionero. Wow. Hay gente que están bajo prisión espirituales y están esperando que alguien lo liberte. Hay gente que no pueden dormir, como te dije. Hay gente que están bajo una atadura y ellos lo saben que no pueden prosperar. Te voy a decir algunas de las maldiciones que operan espíritu y la gente no se da cuenta. Desate. Hay familias que ninguna de ellos han podido tener una casa propia. Dios mío. Ninguno. Desde que tienen uso de razón, todo el mundo vive alquilado. ¿A qué viene eso? Maldición. Nadie ha podido tener un carrito ni un motor. Todo el mundo anda a pie, cogiendo bola, pagando pasaje. Se ve sencillo. Ay, pastor. Y trabajan. Wow. Dios mío. Pues te doy un poquito más. Desate. Siempre hay familias que están bajo maldiciones que ellos mismos no se dan cuenta que cada 6 meses muere uno. Cada 6 meses. Cada 6 meses. Y otro anual muere un miembro de la familia. Wow. Y otras familias se matan entre ellos mismos. Maldición. Dios. Maldición. Gente que no prosperan. Yo conozco gente que gana mucho dinero, que no pasa por tu mente. Más que tú, nosotros no ganamos nada delante de esa gente. Millones. Y no saben dónde se le ve el dinero. Y no tanto los que ganan millones, y otros que son como nosotros, que Dios poco a poco lo va bendiciendo, pero no saben. Y te estoy hablando de evangélico. No avanzan. Te estoy hablando de evangélico. Todo el tiempo con un bajo acicote encima. Los zapatos rotos 24/7. Eso es un espíritu de miseria. Claro que sí, que tenemos que hablar acerca de eso. ¿Del espíritu de miseria? Sí, porque es un espíritu de miseria.
todo el tiempo peludo, todo el tiempo medio raro, todo el tiempo es un espíritu y eso es real. Te voy a un poquito más. Dios mío. Hay gente que cobran el 15, hacen una compra en su casa, van a Jumbo, van al supermercado, hacen una compra y ya el 17 no hay nada. Oh. Hay un espíritu. Y ellos me dicen, ¿pero qué es que se come la comida? Es un espíritu que se come la comida. Dios. Andan en un motor y ese motor todo el tiempo está dañado. Cuando no hay que comprarle una goma, es un tubo. Cuando no un tubo, el motor. Cuando no el motor, quedado en toda la esquina por gasolina. Dios mío. Dije que nunca se dan cuenta cuando la gasolina se está acabando. Mira, venga, ¿cómo se dice? Remolcar. Venga a remolcarme. Maldiciones. Dios mío. Un carro que vive más dañado que arreglado. Maldiciones que la vemos sencilla, pero se manifiestan en el mundo físico. Pastor, ¿cómo un hombre puede romper con esas maldiciones? Mira, ¿te acuerdas el texto bíblico? Y deme yo El diezmo. el texto bíblico, Marcos capítulo 7, versículo 24, donde hay una señora que se acerca a Jesús. Era la señora Sirofenicia. Y le dice, mi hija está endemoniada, mi hija está atada. Fíjate que ella está clara hablando con Jesús. Le está diciendo, mi hija está endemoniada. Ella está hablando claro. Mi hija está atada. Jesús le dice, mira, no es verdad que el pan, presta mucha atención aquí para yo poder desatarte. No es verdad que el pan de los hijos yo se lo voy a dar a los perrillos. Wow. El pan de los hijos yo se lo voy a dar a los perrillos, no. Entonces la mujer frena y dice, hey, pero aún los perrillos se alimentan de la migaja que cae al piso. Esta mujer le está hablando ciencia. Dios. Y está hablando profundidad. La mujer lo que está diciendo, muy pronto tú eres el pan. Padre. Porque Cristo fue el pan que descendió del cielo. Y ese pan vino a ser repartido al pueblo, a sus hijos, a los hijos de Dios. Entonces ella está diciendo, ok, tú eres el pan, pero muy pronto tú estarás en una cruz. Y cuando te muelan, en que sea de la migaja de ese pan, wow, yo voy a tocar. Entonces, poderoso. Cristo dice, espérate, esta mujer no está hablando cualquier cosa. Esta mujer está bajo una revelación y está diciendo, uy, ni aún en Israel, dice Jesús, he hallado tanta fe. Mira, vete, que ya el milagro hecho está, porque Cristo es el pan. Dios. Ella entendió que el pan era Jesús, pero en que sea de la migaja, cuando tú seas molido, yo voy a tocar. Poderoso, Dios. Que sea, yo me voy a alimentar. Poderoso, Jesús. Entonces, agarra esto, por favor, usted que está conectado. Dios mío. La liberación es el pan de los hijos. La liberación es el pan de los Sí, de los hijos. La liberación, a la liberación se le llama el pan de los hijos. Tú tienes autoridad de comer de ese pan. Wow. Tú eres libre en el nombre de Jesús. Hay gente que están peleando con enfermedades, peleando con demonios. Y hay un demonio nuevo que es el cáncer de mama. Dios mío. Cientos de mujeres, quizá haya una que ve este video que esté pasando por esa enfermedad, Sea libre. el cáncer de mama. Dios. Están peleando con cáncer de colon. Están peleando con cáncer en la próstata. Otros están peleando con cáncer en el hígado. Otros quizás tengan VIH. Otros tengan problemas respiratorios en el sistema respiratorio, que no puedo respirar y cada vez que respiro siento una batalla. Tú eres libre por el poder de la palabra. En nombre de Jesús. Entonces, tiene que entenderlo. El pan de los hijos es la liberación. Wow. La liberación es el pan de los hijos. Cristo vino a libertar del poder antagónico, del poder diabólico. Nunca en la historia se había visto tanta liberación como lo hizo Jesús. Y fíjate que la mayoría de las personas que Jesús sanó, la mayoría tenían demonios. Dios mío. Otros quizás tenían enfermedades naturales, como aquel que nació ciego. Que en la antigüedad se pensaba que el que nacía ciego era porque tenía una maldición. Y Cristo dijo, no es una maldición. Él nació ciego también para que la gloria de Dios sea manifestada en su vida. Pero ¿quién pecó, él o su padre? Ninguno de los dos. Él nació para que el Hijo del Hombre sea manifestado en la vida de él. Hay enfermedades naturales
Pero hay enfermedades que son provocadas por demonio y por espíritu diabólico y espíritu satánico. Entonces, yo traje un grupo de cosas. Dios mío, aquí, desate eso que vamos. no puedo hablarla toda porque es como te dije, necesitamos tiempo. Necesitamos. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó del reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecado. Pero yo como dice, del dominio de las tinieblas. El dominio de las tinieblas. Las tinieblas tenían un dominio sobre nosotros. Entonces, Cristo vino a traer un reino. El reino de las tinieblas estaba operando. Entonces, y uno de los que nos arrojan luz es el apóstol Pablo, que nos dice dónde habita y dónde vive Satanás. Dios, ¿dónde habita y dónde vive Satanás? Claro, el apóstol Pablo, yo te enseñé en el otro que él arroja ese GPS y nos dice dónde mora, cuál es su centro de mando. Entonces, hablar de liberación se necesita mucho tiempo. Y una de las ataduras más fuertes, aparte del adulterio, aparte de la fornicación, que eso no se deja de la noche a la mañana, aparte de la atadura de la brujería, también está, que ese sí es peligroso. ¿Cuál es ese? Es el demonio de los juegos de azar. El demonio de los juegos de azar. Claro que sí, eso es un demonio peligroso. Wow. Sí. Eso es un demonio peligroso. Hay gente que han perdido no solamente millones, sino la vida en casino, en lotería. Esos son demonios peligrosos. Apostando. Uno de los demonios más fuertes también, que no usa su fuerza. Él no usa violencia, pero te amarra como la pitón. Y después que te tiene, solamente la mano de Dios te puede librar de él. ¿Cuál es ese? Asmodeo. Repita ese nombre. Asmodeo. 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 ¿De dónde usted saca eso, pastor? No, eso es bíblico. Ese demonio no utiliza su fuerza, no utiliza violencia. Él te enreda como la pitón, porque el alma de guerra de él es todo lo que tiene que ver con lo erótico, con lo sexual. Ese es el demonio sexual. Él es quien gobierna la hueste del incubo y el sucubo. Dios mío. Él domina lo que es el adulterio, las amantes o los amantes. Él domina todo lo que tenga que ver con la sexualidad. Asmodeo. Dios mío. Está también el otro demonio, que ese es muy tremendo. Se llama Mamón. Mamón, el dinero. Eso es un dios. Un dios real, verídico, que opera. Dios mío. Dame 2,000 pesos ahí. Préstame 2,000. Dame un ejemplo. La cartera. 1,000 pesos, 1,000 pesos. No podemos. 100, ok. 100, está bien. ¿Qué es esto? Dinero. Pero una papeleta. Hay gente que se matan por esta papeleta. Wow. Hay gente que le quitan la vida a otro por esta papeleta. Hay gente que le arrancan el alma a cualquiera por esta papeleta. Mamón, Es un espíritu operando. Es tan fuerte y es tan tremendo y tan poderoso que Cristo se atrevió a compararle, es decir, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores, porque amarás a otro y aborrecerás amarás a uno y aborrecerás al otro. Entonces, ¿qué tan importante y qué tan fuerte es ese espíritu? ¿Qué tan fuerte Que es Cristo tuvo que mencionarlo. Nadie puede servir a Mamón y servir a Dios. Esto tiene un poder increíble. Y si es dólar, el poder aumenta más. Si es dólar, el poder aumenta Si más. es euro, la gloria aumenta más. Si es esterlina, la gloria aumenta más. Wow. ¿Cuáles son los síntomas de una persona atada al espíritu de Mamón? De Mamón. Eso es sencillo. Tenemos predicadores atados a Mamón. Predicadores atados a Pastores Mamón. atados a Mamón. Evangelistas atados a Mamón. Adoradores atados a Mamón. Es el Dios del dinero. Y tenemos que hablar acerca del Dios del dinero, porque el dinero no es malo. Entonces, ¿tú no crees que algo está pasando cuando el apóstol saca un espacio y dice, raíz? Escucha profundidad y escucha ciencia.
raíz de todo lo malo. Es la Biblia que está hablando. ¿Es el amor a qué? Al dinero. Mamón operando. El dinero no es malo. Lo malo es donde esté tu corazón. Wow. Por eso la Biblia dice, donde esté tu tesoro. Allí también. ¡Wow! Yo siento que Dios. estoy hablando cosas profundas y muy hondas. Terrible. Esta entrevista va a pasar a la historia. Poderoso. Es más, ya pasó a la historia. Mucha liberación de Dios. Este tema hay que seguirlo. Dios mío. Todavía no te he tocado ni la primera parte de la liberación. Cuando el demonio hace casa. Cuando el demonio hace casa. Dentro de la casa. Dios mío. Porque en el mundo espiritual, los demonios no le llaman cuerpo. Los demonios no le llaman cuerpo. No le llaman cuerpo a tu cuerpo. ¿Cómo le llaman? Casa. Casa. Habitación. Habitación. Dios mío. Cuando un demonio ya está dentro de un cuerpo, no dice cuerpo, es su casa. Wow. Por eso la misma Biblia dice, y encuentra la casa adornada. Está hablando del cuerpo. No está hablando de una casa física, de piedra, de plato, de zinc, de tabla. Está hablando del cuerpo. Incluso la Biblia también dice que nuestro cuerpo es templo. El Espíritu Santo le llama templo. La Biblia le llama templo. ¿Por qué templo? Porque es algo sagrado. Wow. Poderoso. Dios habita en los templos. Dios mío. Pero en el templo de tu vida es un templo. ¿Por qué un templo? Un templo es algo sagrado. Algo que hay que entrar con reverencia. Entonces, tu cuerpo es un altar. Entonces, los demonios en el mundo espiritual le llaman casa. Casa. Pastor, esto hay que hacerle una segunda parte. Yo te dije una segunda, una tercera y una cuarta. Dios mío. Porque para poder soltar demasiado. esto, mira, hay ataduras que no pasan por tu mente. Wow. Hay ataduras, niveles de atadura. Hay gente que en el mundo tienen el poder para levantar cosas con la mirada. Dios mío. Hay gente que en el mundo, lo suelto o no lo suelto. Desate eso. Hay brujos o satanistas, hechiceros, que han recibido un poder en el mundo de parte de las tinieblas y de Satanás, que en la noche ellos dejan el cuerpo en la cama y salen. Dios. Su alma sale. Se llama cuerpo astral. Cuerpo astral. Por eso hay mujeres que dicen, alguien me hizo el amor. A veces no es un espíritu, es una alma de un ser humano que salió. Dios mío. Hay hechiceros que cuando le gusta una mujer, y si esa mujer no tiene cobertura, bajo oraciones diabólicas, ellos dejan su cuerpo y van a esa habitación y le hacen el amor a esa mujer y viven con ella. Dios. Igual, las brujas se transforman, dejan su cuerpo y pueden transformarse en una cucaracha, en una gallina, en un pato, en una rata. Ahora, el que mata esa rata está matando a esa señora. Wow. Son cosas totalmente espirituales. Dios mío. Ahora, el tema es matar esa rata, porque es una rata que está poseída. Por eso hay caballos, animales endemoniados. Hay animales que desde que nacieron Satanás lo tomó o se lo no lo sacrificaron, se lo entregaron a Satanás. Por eso hay carreteras que tuve mucha vaca matando gente. Wow. Muchos caballos matando gente, muchos perros matando gente. Dios mío. Aún en el motor, esos gatos que te atraviesan, que salen de la nada. El mundo espiritual, mucha gente lo desconoce. Hay pactos, contratos, incluso cada día. Agárrate de esto. Cada día. Cada día. Satanás, en su agenda maligna y diabólica, dice: hoy, el plan de hoy, porque cada día hay un plan, hay que matar 1 millón de gente. Dios. Ahora mismo estamos aquí y hay clínicas y hospitales que están muriendo cientos de gente ahora mismo. Wow. Ahora mismo donde estamos aquí hay cientos de accidentes, tanto aquí en el país como en diferentes países del mundo. Ahora mismo hay robo, atraco,
Otros que matan por encargo. Otros que dicen yo voy a robar en tal casa y al que tenga que matar. Hay agendas. Hay tantas violaciones para hoy, tanto de niñas, tanto de niños. Es una agenda que el enemigo tiene. Diario, una agenda que trabaja diario. Esta es la agenda de este año y la agenda de cada día. Y por eso uno no puede dejar de orar. El tema de liberación es muy amplio. Pastor, esto lo vamos a extender, pero yo quiero que para ya terminar usted me diga, para usted, ¿cuál ha sido la experiencia más grande en liberación? Que usted pueda decir que por medio de eso, usted entiende que la liberación por vía visible, ya usted mismo palpándola, es real. Porque yo he visto que mucha gente que Dios lo usa en liberación, a veces hasta se le cierra la puerta en muchas congregaciones y en muchos lugares. Porque hay personas que le tienen miedo a la liberación. Se va a cerrar una, pero se va a abrir otra. Tibilloso, ¿a quién lo detuvo? Dios mío. Abel, ¿a quién lo detuvo? Terrible. Entonces, eso acaba ya al contrario. El que está atado, el que tiene sed y está buscando dónde puede encontrar una liberación. Por eso hay mucha gente donde los brujos. Porque ya que hay iglesias que no están haciendo nada, y dice, espérate, ¿qué hago? Claro, en que se están atando más. Mira, por eso necesitamos más tiempo para hablarte de manifestaciones que acontecen en medio de la liberación. Manifestaciones de liberación. Te voy a contar una. En una ocasión yo estaba en un lugar ministrando y yo recuerdo una joven que cuando la señalé bajo el poder, ella cayó dando vueltas. Y yo pude visualizar 80 demonios que salieron de ella. 80 demonios que salieron de ella. El mundo espiritual es violento, es rápido, es agresivo. Agresivo. Cuando ella es libre, que se levanta, que está alabando a Dios, glorificando a Dios, le digo, ¿eres libre? ¿Quieres a Cristo? Me dijo, no. Yo solamente quería ser libre. Wow. Y vi 200 demonios entonces. Poseerla. 200 demonios. No existe liberación sin Jesús. Repita eso, pastor. No existe tal liberación sin Jesús. Yo estaba en Guatemala y hay una joven, bueno, sale en la foto, que está endemoniada. Yo le ministro liberación. Ahora, en el nombre de Jesús, sal. ¡Buah! Vomite, fue libre. ¿Queda Cristo? No, yo solamente quería ser libre. Wow. No existe liberación sin Jesús. Yo vine para que ustedes tengan vida y la tengan ¿en qué? En abundancia. Sin Él no hay vida en abundancia. Dios. La liberación es real. Poderoso. Esto no es un cuento. Este es un tema serio. Y Jesús lo operaba. Pablo operó en liberación. Pedro operó en liberación. Felipe operó en liberación, que se enfrentó con un brujo. Igual Pedro también. Se enfrentaron con brujos, bíblicamente, con hechiceros. Y el primero en enfrentar brujos fue Moisés. Dios. Que por eso digo que es muy amplio. Demasiado. Para poder tocar. Demasiado profundo, pastor. Vamos a estar hablando en el próximo acerca de las manifestaciones demoníacas, cómo la liberación se manifiesta, ¿verdad? Y esas manifestaciones, que a veces la gente cree que son show, ¿por qué la gente cae? ¿Por qué los demonios los revuelcan? ¿Por qué los demonios golpean a la gente? Mira, ya para finalizar, ministro, y para que usted entienda algo, cuando en el cielo hubo la guerra, todos los ángeles eran perfectos. Todos. Cuando en el cielo, que peleó el arcángel Miguel con sus ángeles, y Satanás, la serpiente antigua y el dragón, y dice la Biblia, y no se halló lugar más para ellos, y fueron arrojados. Cuando iban cayendo, esos ángeles tomaban forma. Hay demonios que su forma es de serpiente. Wow. Hay demonios que su forma es de tiburón. Hay demonios que su forma es de rana. Hay demonios que su forma es de sapo. Hay demonios sapo. Hay demonio cocodrilo. Dios. Hay demonio gato. Hay demonio caballo. Incluso en la brujería se opera mucho con ese nombre. ¡Sube, caballo! Muy cierto. La gente ignora esto. Entonces hay demonio tigre, hay demonio león. Wow. Entonces hay demonio, incluso la gente no le llega cuando Cristo dice manso como paloma y astuto como serpiente. En otro texto dice Cristo, y le he dado poder para hollar serpiente y hollar escorpiones. Hay demonios escorpiones. Presta atención a esto.
Cuando Cristo dice, y le he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones. Pero ¿cómo así? Si esos son animales físicos. No, Jesús está hablando de entidades espirituales que son en forma de serpiente y en forma de escorpiones. Hay un rey en el mundo espiritual que es un príncipe, que su apariencia es de escorpión. Entonces, por eso Cristo dice, ni aún la puerta del infierno prevalecerá ante ustedes, que la iglesia. Pasa que la iglesia está jugando. Nosotros andamos en simulacro y en cuento y en pantalla. Pero ahora mismo hay un mundo espiritual que está en guerra. Dios mío. Tú no sabes la espada que se están moviendo ahora mismo en el mundo espiritual. Poderoso Dios. Con violencia. Andamos en simulacro. Dios mío. Andamos tan pendiente y enfocado a lo físico que hemos olvidado lo espiritual. Por eso Pablo dice, hey, poned la mirada en la cosa de arriba, en lo que no perece. Dios. Y no andéis por vista, sino por fe. Pastor, eso está demasiado.